En la sala de emergencias del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Los médicos luchaban por salvar las piernas de Alejandro mientras su padre, con las manos aún temblando de rabia, era arrastrado por la policía. El joven de 18 años yacía inconsciente, con el cuerpo magullado y los huesos destrozados por los golpes furiosos de quien debería protegerlo. Todo había empezado esa tarde cuando su padre encontró una carta de amor dirigida a otro chico, desatando una tormenta de violencia que culminó en una caída brutal por las escaleras de su casa en el barrio de Lavapiés. Alejandro despertó horas después, rodeado de tubos y monitores, con el dolor perforando cada fibra de su ser. Los doctores le explicaron con voz grave que la amputación era inevitable, las fracturas eran demasiado graves, la circulación cortada. Su mundo se derrumbó en ese instante. No solo por la pérdida física, sino por la traición de su propio padre. Un hombre conservador y devoto católico que siempre había impuesto normas estrictas en el hogar. «Eres una vergüenza», le había gritado antes de los golpes. Palabras que ahora resonaban como un eco eterno en su mente. Los días siguientes fueron un infierno de cirugías y rehabilitación. Su madre, Luisa, lloraba en silencio a su lado, dividida entre el amor por su hijo y la lealtad a su esposo, quien enfrentaba cargos por agresión. Alejandro se negaba a mirarla a los ojos, sentía que ella había fallado al no intervenir a tiempo, aunque sabía que el miedo la paralizaba. En las noches solitarias del hospital, se preguntaba si valía la pena seguir viviendo en un país donde, a pesar de las leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, el odio familiar aún podía destruir vidas. Madrid, con sus calles vibrantes y su orgullo gay anual, parecía un espejismo lejano desde esa cama esterilizada. Mientras se adaptaba a la vida sin piernas, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo: estudiaría ingeniería biomédica. No era solo por venganza, sino por supervivencia. En la Universidad Complutense, se sumergió en libros y laboratorios, ignorando las miradas de lástima de sus compañeros. Allí conoció a Javier, un profesor que lo motivó: tus cicatrices son tu fuerza, no tu debilidad. Pero el conflicto interno ardía: ¿cómo perdonar a su padre? ¿Ahora en prisión por 2 años? ¿Cómo reconciliar su identidad gay con la culpa que su familia le había impuesto? Cada prótesis temporal que usaba le recordaba el precio de ser el mismo. La sociedad española, con su mezcla de tolerancia urbana y conservadurismo rural, amplificaba sus dudas. En foros en línea, leía historias similares: jóvenes expulsados de casa, víctimas de bullying homofóbico en escuelas. Alejandro comenzó a asistir a grupos de apoyo en el COGAM, la Asociación LGBT de Madrid, donde compartía su dolor con otros. No eres el único, le dijo un activista. Pero eso no calmaba la rabia que bullía en su pecho. Su primera relación romántica, con un chico llamado Pablo, terminó en traición cuando Pablo no pudo manejar la carga de sus discapacidades. Es demasiado para mí, le confesó una noche, dejando a Alejandro solo con su prótesis chirriante y un corazón roto. Años pasaron, y Alejandro se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una startup de prótesis en Barcelona, mudándose para escapar de los recuerdos madrileños. Allí, en la cosmopolita ciudad catalana, conoció a Miguel, un arquitecto de 30 años que no lo miró con piedad, sino con admiración genuina. Su primer encuentro fue en un café del barrio gótico. Miguel tropezó con la silla de ruedas temporal de Alejandro y, en lugar de disculparse torpemente, inició una conversación sobre diseño inclusivo.
Tus prótesis son arte funcional. Le dijo. Y por primera vez en mucho tiempo. Alejandro sintió una chispa de esperanza. Pero el pasado no se borraba fácilmente. Cuando su padre salió de prisión, Luisa lo llamó implorando reconciliación. ¿Ha cambiado? Hijo. La cárcel lo hizo reflexionar. Alejandro se negó rotundamente, el daño era irreversible. Sin embargo, en sus noches de insomnio, debatía consigo mismo, ¿era el perdón una debilidad o una liberación? Miguel lo apoyaba. Pero advertía, no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. La relación con Miguel crecía. Llena de momentos tiernos como paseos por la Rambla, donde sus manos entrelazadas desafiaban miradas curiosas. Aún así, la presión social persistía, en fiestas familiares de Miguel. Primos conservadores susurraban sobre esa elección antinatural. Alejandro comenzó a diseñar prótesis avanzadas. Inspirado en su propia lucha. Su primer prototipo, con sensores que simulaban tacto, fue un éxito en una conferencia en Valencia. Pero el triunfo trajo conflictos, un inversionista homofóbico rechazó financiarlo al enterarse de su orientación. No quiero asociarme con eso, dijo abiertamente, recordándole que el progreso legal no erradicaba el prejuicio. Alejandro luchó contra la tentación de ocultar su identidad. Pero decidió enfrentarlo, en una entrevista pública. Reveló su historia, convirtiéndose en un símbolo involuntario para la comunidad LGBT discapacitada. La tensión escalaba cuando su padre apareció en Barcelona, rogando una reunión. Quiero disculparme, escribió en una carta. Alejandro, con el corazón acelerado, accedió a verlo en un parque neutral. La confrontación fue brutal, su padre, envejecido y arrepentido, lloró al ver las prótesis. Fui un monstruo, influido por mi educación rígida. Alejandro respondió con frialdad, tus golpes me quitaron las piernas. Pero tu odio me quitó la infancia. Salieron sin resolución. Pero el encuentro plantó una semilla de duda en Alejandro, ¿podía el arrepentimiento redimir el daño? Mientras tanto, su relación con Miguel enfrentaba pruebas. Miguel recibió una oferta de trabajo en Sevilla, lo que implicaba separación. Podemos intentarlo a distancia, propuso. Pero Alejandro temía el abandono, reviviendo traumas pasados. Decidieron mudarse juntos. Una elección que significaba dejar atrás la comodidad de Barcelona. En el viaje en tren, Alejandro reflexionó sobre el precio de amar, la vulnerabilidad constante ante el rechazo social y familiar. En Sevilla, la vida con Miguel parecía un nuevo comienzo. Instalados en un apartamento en el barrio de Triana, con vistas al Guadalquivir, Alejandro continuó su trabajo remoto en prótesis, mientras Miguel diseñaba edificios accesibles. Sus días estaban llenos de rutinas compartidas, desayunos con churros, caminatas nocturnas donde las prótesis de Alejandro resonaban en las calles empedradas. Pero la ciudad andaluza, con su tradición católica arraigada, traía nuevos desafíos. En la Semana Santa, procesiones llenas de devotos recordaban a Alejandro las misas obligatorias de su infancia, donde el sacerdote condenaba la pecaminosidad homosexual. La madre de Miguel, una viuda conservadora, visitó y expresó su desaprobación sutilmente, es una fase. Hijo, piensa en la familia. Miguel la defendió con firmeza. Pero el incidente dejó a Alejandro herido, cuestionando si su amor valía el conflicto. Internamente,
Luchaba con la culpa católica internalizada, era su orientación un pecado. ¿Cómo le habían enseñado? En terapia. Exploraba estos demonios. Pero cada sesión desenterraba más dolor. El trauma no desaparece, se transforma. Le dijo su psicóloga. Profesionalmente. Alejandro avanzaba. Colaboró con una ONG en Granada para prótesis asequibles para víctimas de violencia doméstica. Una joven lesbiana. Golpeada por su pareja. Le contó su historia similar, mi familia me repudió. Inspirado. Alejandro diseñó una prótesis personalizada para ella. Pero el proceso reveló sus propias inseguridades. ¿Estaba ayudando a otros para evitar enfrentar su propio caos? Miguel notó su distanciamiento y confrontó, no puedes salvar al mundo si no te salvas a ti mismo. El conflicto familiar escaló cuando Luisa anunció que su padre estaba enfermo. Con cáncer terminal. Quiere verte antes de morir. Suplicó por teléfono. Alejandro se debatió, el odio persistía. Pero la humanidad exigía compasión. Miguel lo animó a ir, cierra el ciclo. O te perseguirá forever. Viajaron a Madrid. Donde en el hospital. Su padre yacía frágil. Perdóname. Hijo. Mi ignorancia me cegó. Murmuró. Alejandro. Con lágrimas. Respondió, te perdono. Pero no olvido. Fue un momento de catarsis. Pero al salir. Se sintió vacío. ¿Era el perdón auténtico o forzado por la muerte inminente? De regreso en Sevilla. La relación con Miguel se tensó. Miguel confesó una infidelidad pasada. Durante un viaje de trabajo, fue un error. ¿Por soledad? Alejandro se sintió traicionado. Reviviendo el abandono de Pablo. ¿Cómo pudiste? Gritó. Y por primera vez. Consideró romper. Pasaron noches separados. Cada uno lidiando con sus demonios. Alejandro caminó solo por el Alcázar. Reflexionando sobre el precio del amor gay en una sociedad que aún juzgaba, amigos perdidos. Carreras obstaculizadas. Familias rotas. Reconciliados tras una conversación honesta. Decidieron casarse. La boda en un ayuntamiento de Sevilla fue discreta. Con amigos progresistas. Pero la noticia llegó a oídos de la familia de Miguel. Desatando un escándalo. Su tío. Un político conservador. Lo desheredó públicamente en redes sociales, no apoyamos perversiones. Miguel perdió contratos laborales. Forzándolos a reconsiderar su futuro. Alejandro. Furioso. Usó su plataforma para denunciar, en un artículo en El País. Escribió sobre discriminación sutil en España. Ganando aliados pero también enemigos. El alto trago vino cuando Alejandro fue invitado a una conferencia en Bilbao sobre derechos LGBT. Allí. Conoció a un activista que lo inspiró a fundar su propia empresa de prótesis inclusivas. Usa tu dolor para el cambio. Le dijo. Pero el éxito atrajo atención negativa, un grupo homofóbico lo amenazó en línea. Recordándole que la tolerancia era frágil. Miguel. Protector. Insistió en seguridad, no vale la pena si te pierdo. Internamente. Alejandro batallaba con la moralidad de sus elecciones. ¿Era correcto priorizar su felicidad sobre la paz familiar? En una cena con Luisa. Ahora viuda tras la muerte de su padre. Ella admitió, fui cobarde. Pero te quiero. Alejandro la abrazó. Un paso hacia la reconciliación.
Pero el daño lingue. Miguel. Meanwhile. Enfrentaba su propia crisis, su madre lo rechazó definitivamente. Cortando lazos. Elegí el amor equivocado. Le dijo. Miguel lloró en brazos de Alejandro. Pagando el precio de su lealtad. La tensión culminó en una manifestación en Madrid por el orgullo. Alejandro habló desde el escenario. Prótesis visibles, mi padre me quitó las piernas. Pero no mi espíritu. La multitud aplaudió. Pero un contramanifestante gritó insultos. Recordando la persistencia del odio. De regreso. Miguel propuso adoptar, construyamos nuestra familia. Alejandro dudó. Temiendo transmitir traumas. Decidieron intentarlo. Pero el proceso reveló burocracia discriminatoria, evaluaciones que cuestionaban su estabilidad como pareja gay. El proceso de adopción fue un laberinto de burocracia y prejuicios. En las oficinas de bienestar infantil en Sevilla. Funcionarios escépticos interrogaban, ¿cómo manejarán la discapacidad y su estilo de vida? Alejandro se sintió expuesto. Su prótesis un recordatorio constante de vulnerabilidad. Miguel defendió, somos estables y amorosos. Pero el rechazo inicial los devastó, apelaron. Pero el estrés tensionó su matrimonio. Noches de discusiones, ¿vale la pena este dolor? Preguntaba Alejandro. Miguel respondía, por un niño que nos necesita. Sí. Mientras tanto, la empresa de Alejandro crecía. Lanzó una línea de prótesis con IA que adaptaban movimientos. Ganando premios en una feria en Zaragoza. Pero el éxito trajo envidias, un excompañero lo acusó de plagio. Desatando un escándalo legal. Alejandro luchó en tribunales. Donde su orientación fue usada en su contra, un hombre inestable no puede innovar. Ganó. Pero el costo emocional fue alto, se aisló. Cuestionando si su visibilidad valía las batallas. La sociedad española evolucionaba. Con leyes contra la discriminación. Pero en regiones como Andalucía, el conservadurismo persistía. En una visita a Granada, Alejandro vio un ataque homofóbico en una plaza, dos chicos besándose. Agredidos verbalmente. Intervino. Usando su fama, basta de odio. El incidente viralizó. Convirtiéndolo en héroe. Pero atrayendo amenazas. Miguel temió por su seguridad, reduce el perfil. Alejandro se negó, silencio es complicidad. El conflicto interno alcanzó pico cuando Luisa reveló un secreto, su padre había donado dinero anónimamente a causas LGBT antes de morir. En un intento de redención. Quería compensar. Dijo. Alejandro se enfureció, dinero borra golpes. Pero la revelación lo hizo cuestionar, ¿era el cambio posible? En terapia. Exploró el perdón como herramienta de sanación. No absolución. Miguel lo apoyó. Pero confesó su propia lucha, siento presión por ser él, fuerte. Una traición inesperada vino de un amigo cercano. Carlos. Quien filtró detalles privados de su vida a la prensa sensacionalista. Pareja gay discapacitada busca adoptar, riesgo para el niño. El artículo en un tabloide madrileño desató debate público. Alejandro se sintió violado. Confrontando a Carlos, ¿por qué? Carlos admitió envidia por su éxito. La amistad se rompió. Dejando a Alejandro paranoico sobre la confianza. En medio del caos, recibieron aprobación tentativa para adopción. Conocieron a Pablo. Un niño de 8 años huérfano por violencia familiar. Mi papá me pegaba.
susurró Pablo, resonando con Alejandro. Decidieron avanzar. Pero el niño trajo desafíos, pesadillas. Rechazo inicial. Alejandro usó su experiencia, el dolor pasa. Pero el amor queda. Miguel complementaba con paciencia. Pero el estrés los agotaba. La alta trago vino en una reunión familiar ampliada. La madre de Miguel apareció inesperadamente: quiero conocer a mi nieto. Miguel dudó. Pero permitió el encuentro. Ella, con lágrimas, admitió: mi fe me cegó. Pero el amor es más grande. Fue un momento de reconciliación tentativa. Pero Alejandro permaneció cauteloso: las palabras no bastan, acciones sí. Profesionalmente, Alejandro enfrentó una elección moral: un contrato con una empresa armamentística para prótesis militares. El dinero tentaba. Pero significaba comprometer principios. Rechazó: no usaré mi dolor para más violencia. La decisión costó financiamiento, forzando despidos en su startup. Miguel lo respaldó: hiciste lo correcto. Pero el sacrificio tensó sus finanzas. El conflicto societal escaló con una ley propuesta en el Congreso para restringir adopciones LGBT en casos especiales. Alejandro testificó en contra: somos padres capaces. Su discurso conmovió. Pero la oposición fue feroz, con diputados conservadores citando valores tradicionales. La batalla lo agotó, cuestionando si España realmente había progresado desde Franco. En casa, Pablo florecía. Pero un incidente en escuela reveló bullying: tus papás son raros. Alejandro confrontó al director: eduquen contra el odio. El niño, inspirado, defendió: mis papás son héroes. Fue un triunfo pequeño, pero reforzó su determinación. La tensión personal culminó cuando Alejandro sufrió un accidente: una prótesis falló en una escalera, causándole una caída. En el hospital, revivió traumas. Miguel estuvo a su lado: juntos lo superamos. La recuperación fortaleció su vínculo. Pero Alejandro reflexionó sobre el precio acumulativo: salud mental erosionada, relaciones tensas, sueños pospuestos. Con Pablo integrado en la familia, la vida en Sevilla adquirió un ritmo nuevo. Mañanas de escuela. Tardes de parques donde Alejandro enseñaba al niño a correr con prótesis prototipos. Miguel diseñaba hogares accesibles, inspirado en su hogar. Pero la paz era frágil: noticias de ataques homofóbicos en Barcelona recordaban la realidad. Alejandro fundó un taller para jóvenes LGBT discapacitados. Compartiendo su historia: vuestro dolor es poder. Un giro inesperado vino cuando un documentalista contactó para filmar su vida. Tu viaje inspira, dijo. Alejandro accedió. Pero el proceso desenterró memorias dolorosas. Durante filmaciones, confrontó a Luisa sobre su pasividad: podrías haberlo detenido. Ella confesó: tenía miedo de perderlo todo. La honestidad trajo cierre, fortaleciendo su relación. Profesionalmente, la empresa reboteó con inversión de una fundación europea. Alejandro lanzó prótesis ecológicas, ganando reconocimiento en una cumbre en Bruselas. Allí, conoció a survivors similares, formando alianzas. Pero el éxito atrajo escrutinio: un periodista conservador lo acusó de promover agenda gay. Alejandro respondió en una columna: amor no es agenda, es derecho. El conflicto con Miguel resurgió por celos: Miguel sintió eclipsado por la fama de Alejandro. Soy tu sombra.
confesó. Discutieron. Pero resolvieron con terapia de pareja, somos equipo. Pablo. Testigo. Aprendió sobre comunicación, hablar duele menos que callar. La sociedad española enfrentaba cambios, el Orgullo de Madrid vio récords de asistencia. Pero contraprotestas crecían. Alejandro marchó con su familia. Prótesis alzadas, por una España inclusiva. Un encuentro con un joven agredido lo motivó a expandir su ONG a nivel nacional. Un daño inesperado, Pablo fue acosado en línea tras el documental. Alejandro reportó. Pero el incidente lo hizo cuestionar la exposición, ¿puse a mi hijo en riesgo? Miguel calmó, le enseñamos resiliencia. Decidieron limitar visibilidad. Priorizando privacidad. En un viaje a Madrid para el aniversario de su padre's muerte. Alejandro visitó la tumba, te perdoné. Pero lucho por lo que destruiste. Fue un momento de paz interna. Liberando resentimiento acumulado. La relación con la madre de Miguel evolucionó, visitaba regularmente. Aceptando gradualmente. Pablo me abrió los ojos. Admitió. Fue una victoria pequeña contra prejuicios generacionales. Clímax vino cuando Alejandro rechazó una oferta lucrativa de una compañía estadounidense homofóbica, integridad sobre dinero. La elección costó estabilidad financiera. Forzando mudanza a un apartamento más pequeño. Miguel apoyó, juntos reconstruimos. En reflexión final. Alejandro miró su vida, pérdidas. Ganancias. Decisiones controvertidas. Ayudó a muchos. Pero pagó con salud. Relaciones tensas. Pablo. ¿Ahora 11? Le dijo, papá. Eres mi héroe. Lágrimas rodaron, el amor valía el precio. ¿Fue correcto que Alejandro perdonara a su padre? ¿O el perdón solo perpetúa el ciclo de abuso sin verdadera justicia?